Estás en mi canal de YouTube, en Blog y Fácil, la televisión de Blogpocket, en blogpocket.com, naturalmente. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes, en pocos minutos, tener una newsletter RGPD friendly. Sabes que el RGPD es el nuevo reglamento de protección de datos que se implantó en 2018, el 25 de mayo en concreto, y desde ese momento, pues en Blogpocket hicimos un esfuerzo bastante enorme para que pudieses saber, y cualquier blogger que quisiese adaptar su blog al RGPD pues pudiera hacerlo fácilmente. Pero en este vídeo vas a tener la inmensa suerte de que en un pispás, en un abrir y cerrar de ojos, te voy a decir cómo tienes que adaptar tu blog al RGPD si tienes una newsletter, un boletín de correo, una lista de correo, que por otra parte es algo que debes hacer desde el minuto cero en tu blog. Efectivamente, te voy a contar en pocos pasos y en poco tiempo cómo puedes tener una newsletter en tu blog, una lista de correo, pero RGPD friendly, es decir, adaptada al nuevo reglamento de protección de datos que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, que en aquella época nos tuvo de cabeza, pero que hoy en día tenemos claro cómo se debe hacer. Tener una newsletter en tu blog, o mejor dicho, tener un formulario para captación de suscriptores, que es a lo que nos vamos o en lo que nos vamos a centrar en este video tutorial, pues se puede hacer de muchas maneras. Ese formulario lo puedes implementar de muchas maneras. Lo puedes hacer con plugins, lo puedes hacer codificando tú mismo en HTML, obteniendo el código del formulario, toqueteándolo y metiéndolo en una página en el sidebar de tu blog donde quieras. Esa es una manera, plugins, etcétera. Tienes muchas formas de hacerlo. Yo te recomiendo, y es como lo vamos a ver aquí en este video tutorial, yo te recomiendo que utilices las campañas de email de MailChimp. Primero, MailChimp es nuestra herramienta favorita, está incluida en el toolkit de blogging de Blogpocket y es la que recomendamos. Es RGPD friendly porque, aunque los servidores están en Estados Unidos, están adheridos al acuerdo de escudo de privacidad y no vas a tener ningún problema. En eso no te preocupes. ¿Por qué digo que utilices una campaña de email? Porque con las campañas de email vas a poder además crear landing page. Es decir, una landing page para MailChimp es una campaña también. Entonces, cuando elijas la opción de campaña o de crear una campaña, eliges landing page como opción y eso te va a permitir crear una página de aterrizaje que podrás utilizar convenientemente redireccionada desde tu blog, desde tu sitio web, y los suscriptores se podrán abonar a tu lista de correo perfectamente. Aquí ves la página de aterrizaje de MailChimp que hemos hecho para Blogpocket y ves que, bueno, es una página web es una página de aterrizaje que tiene pues muchas opciones, pero que básicamente lo que te proporciona es un formulario muy sencillito para que los suscriptores introduzcan el email, el nombre y sobre todo acepten este checkbox, este consentimiento de la lectura de la política de privacidad. Este checkbox va a obligar a que el usuario manifieste su consentimiento explícito, que eso es una de las restricciones o uno de los requisitos que impone el RGPD para que tu blog esté adaptado perfectamente a la política, a la ley de privacidad, ¿no? a este reglamento, ¿no?, de protección de datos. Para que esta página de aterrizaje sirva para el RGPD, pues tienes que ofrecer la primera capa de información acerca de tu política de privacidad y que es más o menos este resumen. En Blogpocket, en el centro de privacidad de Blogpocket, al cual puedes acceder buscando RGPD muy sencillamente,
está perfectamente accesible en la página home, pues te explico cómo puedes hacer esto, ¿no? Pero básicamente es personalizando esta campaña, bueno, sí que es una campaña al final para MailChimp, esta página de aterrizaje, personalizándola, como digo, convenientemente. Lo que nosotros hemos hecho es ofrecer el formulario, este checkbox, que es además obligatorio, es decir, que si tú tecleas aquí el email y el nombre y dejas esto sin chequear, pues no te va a dejar seguir. Eso vamos a ver ahora en la práctica cómo se hace. Eso es fundamental también, que esta opción sea requerida y obligatoria, porque si dejas seguir al usuario sin teclear esto, pues bueno, podrías tener usuarios en tu lista de correo que no han aceptado la política de privacidad. Eso es perfectamente válido también. Lo único que tendrías que tener cuidado después para filtrar y enviar campañas solamente a aquellos que han aceptado la política de privacidad. Pero veamos los pasos concretos. Primero, para crear la campaña correspondiente a la página de aterrizaje, donde se va a incluir el formulario para captar suscriptores. Y segundo, la configuración que es necesaria a nivel de audiencia o de lista de correo. Esas dos cuestiones las vamos a ver y con eso pues quedaría listo este video tutorial para que en poco tiempo tengas adaptado tu blog en cuanto a la captación de suscriptores, de datos privados de acuerdo al RGPD. Paso 1, por lo tanto, bien, crear la campaña. Eso se hace yendo en MailChimp, dentro de MailChimp, a la opción de campañas y crear una campaña. Nosotros tenemos creada ya una y la vamos a editar para que veas más o menos lo que hay que hacer, porque ahí se puede ver, no hace falta crear una desde cero, que nos llevaría muchísimo más tiempo. La campaña correspondiente a landing page que nosotros tenemos en BlogPocket, es decir, esta que se ve aquí en el navegador también, pues corresponde a esta que se llama Crea tu Web Premium, a esta landing page que se llama Crea tu Web Premium. Vamos a hacer clic aquí en el botón de la derecha para editarla y vamos a ver lo fundamental que tienes que saber para que esto funcione perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de rellenar pues el título de la página, la URL, vale, correcto, esta URL, este valor lo mete MailChimp, tú solamente tienes que poner y esto sería la dirección web, la URL de la página de aterrizaje. Esta es la que tienes que promocionar en tus redes sociales, en tu blog, etcétera. Yo lo que tengo hecho es, a nivel de redirección, pues una redirección en el archivo htaccess para que la dirección de blogpocket.com/newsletter vaya a esta URL de MailChimp, de manera que cuando alguien teclee blogpocket.com/newsletter, pues llegue a esta página, ¿no? que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, nada, rellenamos esto y, bueno, le tenemos que decir a qué audiencia está ligada esta campaña, esta página de aterrizaje, porque eso es, claro, fundamental. Cuando alguien utilice el formulario y de enviar, pues eso tiene que afectar a una audiencia determinada, a una lista de correo que yo tengo que tener dentro de MailChimp, ¿de acuerdo? Esa asociación se hace aquí también al crear la landing page y finalmente pues pasamos a este apartado de seleccionar una plantilla, de configurarla, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, este compositor, digamos, de páginas de web, al final es una página web de aterrizaje, va por módulos. Esto también lo puedes encontrar en blogpocket.com. Hay algún vídeo relacionado con el email marketing, con las newsletters en los blogs, donde se explica esto, ¿no? Cómo funciona más concretamente, cómo puedes crear incluso pues una landing page de este tipo más en detalle. Esto no lo vamos a ver en este vídeo, te voy a contar algunas cosas fundamentales, como te estoy haciendo ahora, pues que si te posicionas en uno de los bloques, pues aquí a la derecha tienes la manera de configurarlo con un editor de textos, subiendo fotos, colocando los elementos. Bueno, esto es, digamos, lo de menos en este caso, porque eso es cuestión de práctica y de la habilidad que tengas para diseñar. Pero hay plantillas, esto es una plantilla, esto que estamos viendo, yo no he configurado el diseño ni lo he creado, sino que he ido modificando solamente títulos y contenidos. Esto es una plantilla que ya está establecida por MailChimp. Lo importante es este bloque donde está el formulario. Y para que
veas que simplemente haciendo clic, para que veas que es fácil, lo único que tenemos que hacer aquí es configurar el formulario de suscripción pues de la manera siguiente, ¿de acuerdo? Esto forma parte de una de las plantillas y no tienes que nada más que configurar o personalizar estos valores que aparecen aquí a la derecha, es decir, no te tienes que preocupar de más. ¿De acuerdo? Eso está dentro de una de las plantillas que tiene un formulario incluido, ¿de acuerdo? Porque si eliges una plantilla que no tiene formulario incluido, pues entonces a nivel de HTML o a nivel de configuración del formulario deberías poder hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver aquí, si hacemos aquí el Save y Close, aquí vemos que como elemento a incluir no está el formulario, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro, lo ideal es que utilices una plantilla que ya incluya el formulario, ¿vale? No me quiero extender en esto, pero quiero que lo tengas claro. O sea, que haciendo clic en el formulario, yo lo único que voy a hacer es actuar sobre los campos, diciéndoles cuáles son obligatorios, cuáles no, poniendo algún campo en español, etcétera, traduciendo, pero nada más. Lo importante es que, claro, el campo email ya es requerido por defecto, pero el resto de campos que aparecen, pues si tú quieres que sean obligatorios, tienes que decirlo activando este botoncito. Y el campo consentimiento, que en principio es un campo que es un checkbox, es de tipo checkbox, pues no aparece como requerido y lo que hay que hacer es que activarlo como requerido. Esto es fundamental. El campo, acuérdate, el campo checkbox, consentimiento, el resto tú lo eliges, si quieres que el nombre sea requerido lo pones aquí, el email es por defecto, y el consentimiento, que ahora te diré a continuación cómo se establece este campo dentro del formulario, pues tienes que hacerlo como obligatorio. Y aquí abajo, pues nada, le das el nombre al botón en español y para enviar el formulario eliges el método de mensaje de confirmación. Ahí podrías hacer aparecer una página de tu web, yo no te lo recomiendo para que todo sea pues responsabilidad, digamos, de MailChimp, ¿vale? Con mensaje de confirmación y el usuario recibirá también un email para confirmar que se suscribe a la newsletter, pero esto es cuestión de esa otra configuración, segunda parte, que te he dicho antes que íbamos a ver, y esta es la primera. O sea, la primera parte es configurar a nivel de diseño toda la landing page y en el campo en el bloque del formulario hacer dos cosas: elegir el consentimiento, checkbox de consentimiento, que ahora veremos cómo se implementa, hacerlo requerido, y poner aquí mensaje de confirmación como método para que haga MailChimp después de que el usuario submita o envíe el formulario. Segundo paso, vamos a ir a audiencia, a esta opción, ¿de acuerdo? Aparece esta página y entonces aquí en la gestión de la audiencia vamos a ir a Settings. En Settings vamos a ir a la primera opción, audiencia, el nombre de la audiencia y los parámetros por defecto. Y aquí lo único que tenemos que hacer, acuérdate, tenlo claro, es deshabilitar, si es que está habilitada, no elegir la opción de campos de RGPD. ¿Por qué hacemos esto? Si lo que queremos es adaptar nuestro sitio web al RGPD, o en este caso la página de aterrizaje de MailChimp al RGPD, pues porque las opciones de RGPD de MailChimp no funcionan tal como nosotros nos gusta y queremos que se haga al final todo para cumplir realmente el RGPD. Y eso lo vamos a ver al final, lo vas a entender y es una razón de peso. Así que, bueno, en principio tú hazme caso ahora. Segundo paso es deshabilitar esta opción. Y por supuesto, esta que no tiene nada que ver con el RGPD, pero que de alguna manera también está asociada, porque es una manera de que el usuario confirme que se suscribe. No la ha suscrito nadie por ahí, porque si él no confirma haciendo clic en un enlace que se le envía a su bandeja de entrada de correo, pues no se realiza la suscripción. Con lo cual, de alguna manera, también eso forma parte de la aceptación de la suscripción y eso forma parte también, de alguna manera, del RGPD. Y el tercer y último paso es irnos también al apartado de audiencia,
pero elegir la opción de formularios de suscripción, Sign Up Forms. Entonces, en Form Builder, que es el constructor de formularios, vamos a hacer clic y ahí es donde se añade este campo de consentimiento. Ahí es donde también podríamos quitar el nombre o configurar un poquito el formulario asociado a esta audiencia, ¿no? Y eso es lo que va a sacar al fin y al cabo pues la página de aterrizaje que hemos construido, que estamos construyendo, ¿no? Así que, bueno, en principio, email, nombre, estos campos se van eligiendo aquí a la derecha conforme vamos haciendo clic en todos estos campos. Hay campos pues para todos los gustos, desde teléfono, texto, fechas, etcétera. A nosotros solamente nos interesa el email y el nombre, y quizás ni siquiera el nombre, es decir, que podríamos ahorrárnoslo y pedir al usuario solamente para la suscripción el nombre. ¿Qué sucede? Pues que este campo de consentimiento, si hacemos clic en el campo, vemos aquí a la derecha cómo se configura. Y la configuración exacta para que todo funcione de cara al RGPD es que el nombre del campo debe ser algo relacionado con el consentimiento, ¿no? de la política de privacidad. A nosotros nos gusta que este campo se llame consentimiento, eso se hace aquí en la etiqueta del campo. Luego que, por supuesto, sea un campo visible, y en Options le damos el valor por defecto. Es decir, que cuando el usuario haga clic en enviar el formulario, automáticamente dentro del campo que se llama consentimiento se va a meter el valor, por ejemplo, he leído y acepto la política de privacidad. Y por eso también este valor va a aparecer aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Es que si yo cambio aquí el valor de he leído y pongo otra cosa, aquí aparecerá pues eso que acabo de poner. Bien, finalmente lo que hacemos es salvar el campo y esto es todo lo que hay que hacer para configurar. De esta manera, en la página de aterrizaje, por eso aparece aquí consentimiento, he leído la política de privacidad, suscríbete. Realmente este formulario que aquí aparece en la plantilla correspondiente a la página de aterrizaje es lo que hemos configurado aquí en el apartado de audiencia, formularios o construcción de formularios. Por supuesto, MailChimp tiene más opciones aquí para traducción automática. Todo esto es, bueno, cuestión de cómo funciona todo el engranaje de MailChimp, pero en cuanto al RGPD solamente tienes que hacer estos dos pasos que acabamos de ver, o tres mejor dicho: construir la página de aterrizaje a partir de una plantilla que incluya el formulario, y después tener cuidado. El segundo paso es ir a las opciones, a settings en la audiencia. ¿Para qué? Pues para poner que no quiero que automáticamente MailChimp me ponga los valores de RGPD. Y tercer y último paso, lo que acabamos de ver. Nos venimos al Form Builder, al constructor de formularios, y construimos nuestro formulario de acuerdo a lo que queremos sacar. ¿De acuerdo? Y en cuanto al valor del checkbox llamado consentimiento, eso se hace aquí de esta manera que acabamos de ver. Es decir, en la configuración del campo, le damos un nombre al campo, consentimiento, que es lo que va a aparecer aquí al principio, y en el valor del campo por defecto, en Options, lo que queremos sacar como valor por defecto, y que nos va a servir para que el usuario haga clic obligatoriamente en el checkbox para aceptar la política de privacidad expresamente. Bueno, parece mucho lío, pero no lo es. Son 3 pasos. Yo he tardado mucho en explicártelo aquí, o he tardado unos cuantos minutos en contártelo porque quiero que te quede claro despacito. He repetido varias veces lo mismo para que te quede claro. Es muy importante porque hacer bien esto pues te va a suponer que seas RGPD friendly, que es lo que queremos al final. Los formularios deben llevar un checkbox para eso, para que el usuario acepte expresamente la política de privacidad, que no lo haga tácitamente, eso no vale ya. Y luego también a nivel de diseño de la página de aterrizaje, pues hay que dar información acerca de tu política de privacidad. Esto no lo movemos en este vídeo, pero que sepas que en el centro de privacidad de BlogPocket tienes toda la información clara, precisa y exhaustiva sobre el tema. Pero decía al principio del vídeo que hay una razón fundamental para que uses este método para captar suscriptores, que no uses el sistema que tiene MailChimp de GDPR, de añadir los campos GDPR. Y es porque queremos tener un campo en la base de datos, en el
dentro del perfil de cada suscriptor, queremos tener un campo que en español, en el lenguaje español, claramente, pues certifique que ese suscriptor ha leído y ha dado su consentimiento explícito, que ha leído la política de privacidad, ¿vale? Y que la ha aceptado. Este campo, que en el caso que acabamos de ver se llama consentimiento, vemos aquí en la página del perfil de un usuario concreto, en este caso, bueno, soy yo, Antoine, de blogpocket.com, pues tengo el campo consentimiento donde dice claramente que he leído y aceptó la política de privacidad. Este campo también forma parte del formulario, naturalmente. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Y si usas GDPR, eso no está claro, de que eso funcione bien, ¿de acuerdo? Entonces, quizás pueda llegar a funcionar en un momento. Yo lo he visto un poco liado y a veces no me ha funcionado en las pruebas que he hecho. Con lo cual, este es el único método fiable, factible y que tú controlas, ¿de acuerdo? Añadir un campo que controles tú. Y que ese campo, además, cuando MailChimp te envía un correo de confirmación a ti como propietario de la lista de correo de que ha habido una nueva actualización, una alta, una baja o lo que sea, te va a enviar el valor tanto del nombre del email como del campo consentimiento. Y ahí tú vas a tener un email en el que figura no solamente el momento concreto, la fecha y la hora del alta de un suscriptor en cuestión, sino también va a figurar ese valor del campo he leído y acepto la política de privacidad. Y tú, si ese email que demanda MailChimp, que tienes, por ejemplo, en Gmail, lo guardas, haces un backup de todos los mails que te envía MailChimp, tienes un tesoro, porque a nivel de que tengas que pues demostrar que un usuario concreto dio su permiso para que le envíes correos, que se dio de alta aceptando tu política de privacidad, eso es, pues vamos, no tiene precio. Así que puedes hacer un backup perfectamente de Gmail, de datos de emails concretos que tengan una cierta etiqueta, una categoría. Eso lo puedes hacer fácilmente configurando Gmail. Puedes hacer un backup con una herramienta que se llama Takeout, y con esa herramienta puedes hacer perfectamente backup todas las semanas, por ejemplo, de todos aquellos emails que te ha mandado MailChimp. Eso, como digo, es un tesoro, y eso es algo que simplemente con las opciones de GDPR pues no sé si vas a poder hacer, porque esos valores no se guardan en ningún sitio. Es decir, no vas a tener en ningún campo que diga he leído y acepto la política de privacidad. Así que pues nada, de todas maneras trabajaré sobre ese aspecto también, de acuerdo a los campos que ofrece MailChimp por defecto relacionados con el GDPR, para ver si de alguna manera eso funciona y se puede también hacer fácilmente, porque nos ahorraría crear este campo de consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el objetivo final ciertamente es tener unos emails enviados por MailChimp donde figure exactamente que los usuarios, que los suscriptores de tu lista de correo han aceptado la política de privacidad. Eso es fundamental y forma parte también de los requisitos y de los requerimientos del nuevo reglamento de protección de datos. RGPD, ese tema catastrófico al que le teníamos tanto miedo en mayo de 2018, pero afortunadamente llegaste a BlogPocket, donde encontraste la información clara y precisa para aprender a adaptar tu blog al RGPD. Toda esa información fue producto de una profunda investigación que hicimos sobre el tema. Nos asesoramos de expertos en leyes, de expertos sobre todo en este asunto del RGPD para blogs. Bueno, pues lo que hicimos fue plasmarlo en guías, tutoriales y información, pues como digo, clara y precisa, para que puedas adaptar tu blog en 2 pasos, en 3 pasos, en un pispás, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora te voy a dar 3 datos muy importantes. Uno, que aquí abajo, en la descripción de este vídeo, tienes información perdón, acerca de todo lo que hemos hablado en este vídeo. Links, recursos, tips, etc. 2, que si no lo has hecho, ahora es el momento de suscribirte a este canal de YouTube, Blogging Fácil, la televisión de BlogPocket. Activa la campanita para no perderte nada. Y 3, súper importante, suscríbete a mi newsletter, hazte
miembro VIP de la comunidad de blogpocket.com, recibe información exclusiva todas las semanas, los lunes habitualmente, y descárgate mis ebooks gratuitos, ebooks que no vas a encontrar en ningún otro sitio y que tienen toda la información para aprender a crear esa web premium con herramientas de blogging, etcétera, etcétera. Vas a saber cuál es el toolkit de blogging de blogpocket.com, un toolkit que no es cualquier cosa. Así que nada, te veo en un próximo vídeo de Blogging Fácil, la televisión de Blogpocket, este canal de YouTube, y te hablo encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales.